Hola, hola Vero, hola Susan, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hola Maru. Bueno, yo acabo de llegar de dar una clase de yoga y, y nada, y este directo es algo improvisado que quien me conoce como Vero sabe de mis gustos musicales y de la importancia que tiene la música en mi vida. Y es como, para decirlo de alguna manera, es como iniciar una nueva sección en mi canal, en mi cuenta y en mi canal de YouTube. Y en este caso es una sección hablando de música, hablando sobre una de mis inquietudes o uno de mis hobbies, hola, que, que es la música y que me ha acompañado a lo largo de mi vida desde bien pequeño y que todavía actualmente pues me acompaña, ¿no? La música para mí es algo vital, es algo imprescindible y, y para mí la música abarca muchos estilos. Soy un gran melómano, me encantan muchos estilos de música y ritmos tribales, africanos, indios, de Extremo Oriente, o simplemente pues músicas también, medicina, etcétera, ¿no? Y como decía, pues esta es una sección que me apetecía iniciar y que pues he empezado con Radiohead, no sé por qué, pero bueno, es una de mis bandas que me han acompañado siempre y que por lo tanto es algo bueno, en lo que me siento cómodo y que también a la vez conozco y que he tenido la suerte de poder crecer a la vez que el grupo también ha ido madurando y ha ido cambiando en su estilo y en su propuesta. Y nada, y esto es lo que así de entrada pues me apetecía hacer, ¿no? Así que, bueno, como siempre, pues os agradezco vuestra atención, os agradezco vuestro tiempo, ya sea en este directo, o sea, viéndolo pues ahora mismo o sea posteriormente. Y que si tenéis, como siempre, comentarios, pues para mí siempre son bienvenidos. Y el título es Radiohead, Filosofía y Arte, ya que Radiohead, para quien no lo conozca, es una banda británica, una banda que se formó en 1985 y que fue conocida a partir de 1993. Bueno, previamente sacaron el clásico Creep, es una de las canciones emblemáticas. Y... qué bueno, Susan, qué bueno. Y esto que decía, ¿no? Entonces, pues esto, pues sacaron previamente en el 92, sacaron este sencillo, que es Creep, y que fue una canción que marcó, digamos, a toda la banda. De hecho, pues en muchas ocasiones rehuyeron de tocarla, ya que se hartaron de todo el mundo por donde iban, pues les pedían esta misma canción, ¿no? Y como decía, pues esto, pues el primer disco es Pablo Honey en el 93 y posteriormente fueron desplegando toda una serie de discos, de música, o sea, digamos, de melodías que fueron realmente una innovación y que, bueno, todavía actualmente pues están en activo y que han llegado, digamos, a explorar muchos otros parámetros de la música, no solo musicalmente, sino también en relación con el arte, ¿no? Para mí, como digo, pues es una de las bandas que más me ha marcado, pero no solo por el hecho musical, sino también por las letras, por la sensibilidad y por digamos, toda todo el conjunto, ¿no? A nivel global de su propuesta. Em, También decir, bueno, antes que nada, también decir que en este directo no es que pretenda yo tampoco hablar de Radiohead de forma exhaustiva. Sí que soy, como digo, pues me puedo considerar un gran fan o un gran amante de su música, pero no voy a hacer un análisis al pormenor. Pero sí que me interesa, pues esto, el aspecto del que quizás no se habla demasiado, no se toca demasiado en la música en general. Más adelante pues hablaré de otras bandas como The Cure,
Jan Garbarek o incluso de músicos de jazz, ¿no? Que también me gustan y que me parecen siempre refrescantes bueno, y ante todo también en mi caso pues lo que busco en la música es que me haga también reflexionar, sentir y por lo tanto ir más allá de poder trascender, ¿no? Pues los estados por los que estoy transitando. Y como digo, pues no voy a hacer un análisis exhaustivo. Pero bueno, sí que decir que Radiohead con sus letras y con su propuesta es una propuesta muy arriesgada, es una propuesta innovadora, como digo. Fue en su momento, digamos, fue comparada con Pink Floyd, una de las bandas, sin duda, pues más o sea, de la contracultura más importantes y posteriormente con todo en el caso de Pink Floyd estoy hablando, y en el caso también del doble álbum The Wall, ¿no? Fue una propuesta también rompedora, ya que pusieron sobre la mesa cuestiones de índole filosófica y de índole espiritual y bueno, hay cuestiones pues, que todavía nos atraviesan hoy día, ¿no? Y que Radiohead, pues como se dijo en su momento, en los años 90, se dice que fueron los herederos de Pink Floyd, y bajo mi punto de vista, pues creo que es cierto, ya que que Radiohead siguieron, digamos, esta estela que marcó, que empezó Pink Floyd con la música psicodélica, con la música progresiva, digamos como queramos, ¿no? Y bueno, esto para situar un poco pues, el contexto, ¿no? De Radiohead. Radiohead está formado principalmente por 5 miembros, que es Thom Yorke, cantante y principal letrista. Luego tendríamos a Ed O'Brien y Johnny Greenwood, que son guitarristas, y luego pues el hermano de Johnny, que es Colin Greenwood, y finalmente Phil Selway, que es el baterista. Es una banda, como decía, pues en sus inicios se conocieron o tuvieron un nombre previo a Radiohead, que era On a Friday, porque era el día que ensayaban, era el viernes, pero posteriormente cambiaron el nombre a Radiohead. Y desde su primer disco, el Pablo Honey, ya podemos entrever las cuestiones, las inquietudes, la dirección por la que quieren seguir, empezando con la canción You, que abre el disco, y posteriormente la segunda Script, y bueno, y así hasta los 12 cortes, si no recuerdo mal. Pues esto es un disco pues, que apareció en el momento en el que hubo la mayor eclosión del grunge, del grunge, que fue con Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden, Alice in Chains, etcétera, y que digamos que fue un momento en el que también estaban eclosionando bandas como Oasis o Blur, y por lo tanto fue un momento, digamos, efervesciente en lo que es la música, ¿no? En general. Y la propuesta, como decía, es una propuesta ya partiendo del pop, siguiendo pues, la estela de Pink Floyd, la estela de Cure, de los Smiths también, David Bowie, todo lo que es la tradición musical de Gran Bretaña, y a la vez también incorporando pues, elementos también del grunge de Estados Unidos, y con esto pues hacen una mezcla, pues una propuesta muy fresca y muy innovadora. Las letras, sí que es cierto que el primer disco pues se centran básicamente en aspectos con un punto, ¿no? Pues no tan nihilista quizás como Nirvana o como bandas así de corte más de Seattle, para decirlo así, sino con un corte pues también dentro de lo que es el pop de los Beatles propiamente, por ejemplo, ¿no? O sea, hablando pues de temas como el amor, etcétera. Pero ya a partir del segundo disco, del The Bends, que para mí es una obra maestra, sin duda, desde el primer corte, siguiendo hasta el final, hasta Street Spirit, todo el disco de Mens ya abre, digamos, toda una visión de la vida de corte, una filosofía de la vida de corte existencialista. Ahora os leeré también algunas citas del libro La náusea de Jean-Paul Sartre para situar también pues, la relación que hago yo de Radiohead con el existencialismo y con el arte, ya que en este disco, en el The Bends, pues hacen, digamos, ya ponen el énfasis
en los aspectos contemporáneos, ¿no?, con los que tenemos que lidiar hoy día, como son el de la soledad, el de la individualidad, el de vivir en un sistema como es el capitalista, en el que se nos dice y se nos repite constantemente que no hay alternativa. Que en esto también, por ejemplo, pues a Mark Fisher, un gran pensador, para quien no lo conozca y tenga interés en el tema, pues os recomiendo muchísimo su libro Capitalismo Realista, ¿hay alternativa? Os recomiendo que lo leáis o que lo busquéis en YouTube. Pues como digo, siguiendo, digamos, esta línea, hacen, digamos, toda una exposición, ¿no?, de esta soledad, de esta, digamos, esta sensación de aislamiento, ¿no?, respecto a los demás, y a la vez con este sentido también nihilista, profundo, por el que estamos atravesando, ante la imposibilidad de conocer o de tener, digamos, fe, ¿no? Para decirlo así, siguiendo a Kierkegaard también, ¿no?, con su angustia, pues dentro del existencialismo, pues también sería uno de los autores a citar, ¿no?, que sería pues ante la imposibilidad de conocer a Dios o de conocer la trascendencia en un sentido puro, en un sentido espiritual, ¿no? Y por lo tanto esta propuesta es algo que por la época pues no lo había desarrollado nadie. Fue, hasta donde yo conozco al menos, fue con Radiohead que parte toda esta visión y que eclosiona con gran fuerza en el OK Computer, que es considerado la obra maestra de los 90, la obra maestra incluso por encima del Nevermind de Nirvana, en un sentido conceptual, ¿eh? No estoy hablando de cifras de ventas, no estoy hablando, o sea, estoy hablando a nivel conceptual. Estamos hablando, por lo tanto, de un disco que, de forma muy resumida, empezando con su primer corte, Airbag, y luego siguiendo con Paranoid Android, etcétera, 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 ¿no?, llegando hasta The Tourist, que es la última canción, pues hacen el despliegue digamos, al máximo que habían empezado con The Bends. Pues aquí ya es como que se abre absolutamente toda esta mirada, esta visión, ¿no?, del hombre ante la inmensidad, ante la nada, ¿no?, de la que habla pues Jean-Paul Sartre, como digo, o que también pues a nivel filosófico pues Martin Heidegger, ¿no?, con su libro Ser y Tiempo, también pues hace hincapié, ¿no? Decía Martin Heidegger que el ser humano está condenado, estamos arrojados a la vida, a la existencia, y que por lo tanto este arrojamiento hace que no tengamos, digamos, dónde cogernos, no tengamos referencias estables o firmes, ya que es un arrojamiento, para decirlo de alguna manera, pues, que nos lleva a tener que cuestionarnos constantemente, ¿no?, sobre nuestra vida, sobre nuestra existencia, cosa que anteriormente, pues, bueno, como sabemos, habían sistemas muy, muy fijos, ¿no?, como es la religión o como es pues yo que sé, el Estado, etcétera, ¿no? Pero a partir de, pues esto, del siglo XX, sobre todo con la revolución cuántica, científica a nivel cuántico, pues aparece, digamos, toda esta corriente filosófica, ¿no? Y como digo, pues Radiohead bebe de estas fuentes, no solo bebe de estas fuentes, sino que también bebe de la ciencia ficción. También se hace hincapié por ejemplo, en Philip Dick, importante escritor de ciencia ficción. Hace también hincapié en otros aspectos como es el krautrock, el rock alemán, el rock, digamos, como Kraftwerk, entre otras bandas que son también experimentales y forman parte de lo que posteriormente será la Bauhaus, la banda propiamente Bauhaus, pero también el movimiento Bauhaus, y que de aquí también beben Radiohead, ¿no? Y como decía, el OK Computer es un disco pues excelente en toda su dimensión, desde la letra, en todo, digamos, está todo súper bien cuidado y tiene una propuesta absolutamente desgarradora, ¿eh? No hay donde refugiarse, y esto es lo que nos ponen enfrente, nos ponen cara a cara con la angustia, con la soledad, con la individualidad, con el hecho de transitar
por una vida que es difícil de entender, ¿no? Es difícil de entender el sentido, ¿no? Esto no quiere decir que no podamos extraer pues, un sentido profundo, un sentido espiritual, ¿no? Tom York, el cantante y principal compositor, aunque normalmente en todos los discos las canciones van firmadas por todos, pero como digo, pues Tom York es, digamos, el claro exponente de esta mirada, ¿no? Con su vida, que bueno, sin entrar ahora tampoco en detalles en la vida de Tom York, me parece pues esto un disco perfecto, vaya. Luego seguiríamos con el Kid A, luego pues ya vendría el Hail to the Div, etcétera, ¿no? En Rainbows, hasta el último, el Sail to the Moon creo que se llama, bueno, ahora no me acuerdo cómo, es improvisado, lo digo así de memoria. Entonces ya seguimos, digamos, esta trayectoria que se inicia con The Bends, pero hay un cambio importante en el Kid A, y a partir del Kid A, ya con el Amnesiac y con los siguientes discos, que es ya la experimentación por la experimentación, es decir, el hecho de primero de todo, también ante este cambio, decir que Radiohead nunca se han caracterizado por ser, digamos, complacentes, ahora no me sale, por complacer, para decirlo, o sea, no se han caracterizado por complacer a sus seguidores, simplemente han seguido, digamos, su evolución natural, y esto ha hecho que muchas personas se hayan bajado digamos, de su estilo, de su música, ya que empezaron a experimentar pues, con distintos ambientes electrónicos y con toda una serie de elementos, como por ejemplo pues, introducir dos baterías en sus giras, entre muchas otras cuestiones, ¿no? Como por ejemplo, en el Kit Eight hay la canción esta Idiotech, una importante y para mí una maravillosa canción, Idiotech, que tiene una base así tecno muy potente, muy marcada, y que justamente pues la letra es increíble, es apabullante, ¿no? Solo hace falta leer las dos primeras líneas, ¿no? ¿Quién está en el búnker? ¿Quién está en el búnker? ¿No? Dice esta canción, ¿no? ¿Quién está en el búnker? Los niños y las mujeres primero, los niños y las mujeres primero, ¿no? Es decir, ya nos situamos, siguiendo este recorrido, ya nos sitúa en una perspectiva, casi diría, pues apocalíptica, sin, sin tampoco pretenderlo, porque es cierto que a Radiohead normalmente se los acusa o se los denomina como una banda triste y como una banda depresiva, pero bajo mi punto de vista, y yo creo que, bueno, hace poco leía pues en unas declaraciones de Tom York que decía que justamente son lo contrario, ¿no? O sea, que puedan expresarse de forma melancólica o de forma triste, para decirlo así, o depresiva incluso, no quiere decir que sean depresivos, ¿no? Son personas absolutamente, ¿cómo decirlo?, vitales, ¿no? Solo hace falta ver un concierto suyo y darse cuenta de que están transmitiendo algo que va más allá de esto, ¿no? de la depresión por la depresión. Están haciendo una propuesta, como decía al principio, una propuesta arriesgada y una propuesta con mucho sentido para seguir para intentar dar respuestas a lo que estamos viviendo en nuestro día a día, ¿no? Sin, antes de seguir, quiero leer esto que os decía, ¿no? De Jean-Paul Sartre, sobre el libro La náusea, un importante libro del 1938, si no recuerdo mal, que Jean-Paul Sartre escribió, si Martin Heidegger escribió Ser y Tiempo, Jean-Paul Sartre escribió El ser y la nada, ¿no? Es decir, es algo como que sigue esta misma línea, ¿no? Dentro del existencialismo, ¿no? Y dice bueno, he escogido pues nada, unas cuantas frases que me parecen interesantes, ¿no? Que dice: aquello que cada uno de nosotros es, en cada momento de su vida, es la suma de sus elecciones previas. El hombre es lo que decide ser. Esto me parece, esta frase pues la podría suscribir tranquilamente Radiohead también, ya que en sus letras constantemente está también poniendo de manifiesto
el hecho de que ante esta nada, recordemos, por ejemplo, pues a nivel gráfico, ¿no? Las imágenes del Kite, ¿no? de esa figura pequeña, ¿no? Ante la inmensidad, ¿no? Pues constantemente también están haciendo alusión al hecho de tener que decidir de forma individual o de forma, digamos, cerrada, para decirlo de alguna manera, o solitaria, ¿no? Ante la nada, ante la inmensidad, ¿no? Y bueno, esta es una de las frases. Otra es: todo lo que existe nace sin razón, se prolonga por debilidad y muere por casualidad, ¿no? Esto también tendría pues este punto, ¿no? En lo mismo, ¿no? O sea, ante el hecho de que tarde o temprano vamos a morir, vamos a dejar de existir, esto nos hace también cuestionarnos lo que es la vida, lo que es, digamos, este transcurso, este transitar por la vida, ¿no? Que cierto es que en el cristianismo se hablaba, por ejemplo, de el mundo es un valle de lágrimas, ¿no? Y Radiohead, haciendo esta actualización en el presente, no habla de valle de lágrimas, pero sí que habla de la dificultad ante el reto de la vida, ¿no? Ante el hecho de, pues, no sé, pensemos, por ejemplo, Exit Music, ¿no? Una de las canciones, o Street Spirit, ¿no? Como empieza Street Spirit, hablando de que está rodeado de una gran hilera de edificios, ¿no? Y entonces ante esa inmensidad que es la ciudad, también haciendo pues hincapié en el hecho, ¿no? De que estamos habituados a vivir en espacios urbanos, en espacios a la vez que son, digamos, microcosmos, o sea, cerrados en sí mismos, y que imposibilitan también el hecho de abrirnos pues a la trascendencia, como decía hace un momento, a través de la naturaleza, ¿no? Algo que los antiguos vivían y digamos, transmitían, ¿no? A través de su arte, etc., ¿no? Ningún hombre es igual a otro, ni mejor ni peor, es otro. Y si dos están de acuerdo alguna vez, es por un malentendido. Recordemos, no me acuerdo de esta película, el documental que se hizo, creo que en el 98 o en el 2000, bueno, no me acuerdo. Se hizo un documental, ¿no? Sobre Radiohead, que el título tampoco lo recuerdo. Ya digo que esto es algo improvisado y que lo digo así todo de memoria, pero pues en este documental se los veía pues viajando por el mundo, se los acompañó, digamos, en su gira del OK Computer, y se ponía también el énfasis, había, digamos, una parte de cómico o de dibujo, ¿no? Haciendo también o sea, indicando también esto, ¿no? Como la necesidad de ser individual, o sea, de ser únicos individualmente, y a la vez el hecho de cómo poder conectar con otra persona, ¿no? Cómo poder sentir que me conecto, que me siento pues esto, ¿no? Acompañada por otra persona, ¿no? Y es algo que Radiohead pues pone de manifiesto en múltiples ocasiones, ¿no? Y bueno, la última frase que he escogido de La náusea de Jean-Paul Sartre: la existencia no es algo que se deje pensar de lejos, es preciso que nos invada bruscamente, que pese sobre nuestro corazón, tanto como una gran bestia inmóvil. Si no, no hay absolutamente nada. El existencialismo, como decía, es, para definirlo de alguna manera así también rápida, ¿no? Es lo que caracteriza la filosofía de Radiohead. Y tampoco es importante no olvidar el aspecto también político, el aspecto en el que también Radiohead constantemente en sus múltiples declaraciones, ¿no? Hacen también alusión al hecho de que constantemente están aludiendo digamos, a este, ¿cómo decirlo?, ¿no? Al despropósito en el que estamos inmersos, ¿no? A nivel político, a nivel, por ejemplo, económico, ¿no? Capitalista, ante un sistema que, como decía también hace un rato, ¿no? Hablando de Mark Fisher y del capitalismo, como que no tenemos ninguna otra opción, no podemos soñar ningún otro mundo, ¿no? Ya no es una utopía, como quizá en su momento escribió, por ejemplo, Aldous Huxley en Un mundo feliz, o George Orwell en 1984, o sea, es decir, ya no podemos cuestionar
nuestro sistema, nuestro mundo, porque estamos inmersos dentro de la distopía. Es otro término. Utopía proviene del griego y quiere decir fuera de lugar. Sería la expresión, utopos sería esto, la raíz griega. En cambio, la distopía es que no hay, digamos, por dónde cogerlo. Y por lo tanto, Radiohead son exponentes con mucha lucidez. También esto es algo que quiero también recalcar, ¿no? Son exponentes de los momentos que estamos viviendo, de los acontecimientos que estamos viviendo desde los años 90. Son esto, pues hacen una exposición muy clara y muy diáfana de los problemas con los que nos toca lidiar, ¿no? En nuestro día a día, ante el riesgo también a nivel climático, ante el riesgo de una guerra nuclear, etcétera, ¿no? Y bueno, básicamente esto es lo que quería exponer. No me dejo tampoco los múltiples proyectos que tienen, tanto, por ejemplo, pues Johnny Greenwood haciendo bandas sonoras, Tom York también haciendo bandas sonoras, o Atoms for Peace, por ejemplo, luego también con Flea, ¿no? de Red Hot Chili Peppers, etcétera, ¿no? Es decir, son músicos en un sentido muy profundo y muy amplio, y que si en algún momento, pues yo que sé, me apetece, pues quizá hago también un análisis de sus melodías, de sus estructuras, etcétera, ¿no? Pero bueno, esto es lo que básicamente quería decir, así de forma improvisada, y espero que os haya gustado, os haya servido, y gracias por vuestra atención, y bueno, seguimos. Adiós, buenas noches.